Escuela Universitaria del Evangelio Eterno 767. Módulo 1, Lección 2. La doctrina del pecado en la Biblia. Director Ejecutivo Milton Alonso Granados. La doctrina del pecado original del hombre está fundamentada a partir del hecho de la pecaminosidad universal de los hombres. Es así como en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46, leemos: porque no hay hombre que no peque. Isaías capítulo 53, verso 6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. También en Romanos capítulo 5, verso 12 se nos afirma: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Salmo 130, verso 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Romanos capítulo 3, verso 19. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 22. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es así como el apóstol Pablo le explica a los romanos que ante Dios no existe diferencia, sea la persona judía, sea romana o gentil. Todos han quedado destituidos de la gloria de Dios. Razón suficiente por la que toda boca debería callar y solo anhelar la justificación y salvación provista por el Eterno. Gálatas capítulo 3, verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Como número 2, podemos mirar que la depravación total del hombre se declara en la Biblia, que el hombre en sí mismo no puede alcanzar la vida, no puede despertar a lo espiritual, porque el hombre ha caído en apostasía, porque el hombre ha caído en pecado, porque el hombre ha sido separado, ha caído en muerte. Por esa razón, el hombre no tiene la capacidad de poder alcanzar la gracia en sí mismo. El hombre ha caído. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y para que todos quedaran bajo propósito en el entendimiento de la necesidad de una salvación. Siguiendo con esta línea de qué es el pecado, en la Biblia Dios habla hoy, se nos dice de esta manera, en Génesis capítulo 6, verso 5. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo. Verso 6. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Sí, se nos dice acá que el Señor se dio cuenta de que el hombre era de continuo solamente en planificar, en planear, en cómo hacer lo malo. Y entonces hubo un gran dolor en el corazón de Dios. Por eso dice el verso 6, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor, por el sufrimiento que el hombre estaba teniendo a causa de su deseo continuo en el mal. Proverbios capítulo 22, verso 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Lo que nos quiere decir acá es que ya desde la juventud la necedad está ligada en el corazón del hombre. Y el hombre tiende a hacer lo malo, a buscar lo malo. Y lo malo es aquello que nos destruye. Entonces, el hombre ha caído en pecado.
el hombre ha sido encerrado en esa prisión de la cual solamente a través de la salvación eterna podemos alcanzar la libertad. En Salmo capítulo 58, verso 3, se nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Aquí se nos está hablando de un pecado original, si se quiere decir de esa manera. Y lo que se nos dice es que el impío no se apartó cuando tenía 6, 8 o 10 años, sino que la maldad ya venía incorporada en su propio ser. Por eso dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Bueno, ¿cómo alguien podría hablar mentira apenas naciendo? Lo que quiere decir aquí la palabra es que el mal ya viene incorporado en la esencia de la humanidad del hombre a través del pecado de Adán. La Biblia al día nos dice en Job capítulo 15, verso 14: ¿qué es el hombre para creerse puro, y el nacido de mujer para alegar inocencia? Esta afirmación lo que nos hace entender es que el hombre no puede levantar su rostro ante Dios y decir: yo no he hecho mal, yo soy justo, yo soy perfecto, yo no le debo nada a nadie, sino que por el contrario, el hombre no tiene la capacidad, tampoco tiene la autoridad para creerse puro por sí mismo. Entonces nos dice en Job capítulo 15, verso 14, ¿qué es el hombre para creerse puro, y el nacido de mujer para alegar inocencia? Salmo 51:5 también afirma lo siguiente: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo que quiere nuevamente dar a entender aquí la escritura es que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así pasó la muerte a todos los hombres, de tal manera que desde que el ser humano viene a existir, desde que el niño viene a estar en el vientre de su madre, en la escritura se afirma que ya hay una maldad, ya hay una tendencia adánica hacia lo malo. Aunque el niño no hable, a los ojos de la escritura, ya el niño nace prácticamente, se puede decir, mintiendo. ¿Sí? Pareciera extraño poder explicar esto, pero en sí lo que debemos de entender acá es que la palabra habla de la naturaleza caída del ser humano. En Isaías capítulo 64, verso 6, se nos dice: si bien todos nosotros, ¿sí? No algunos, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, ¿sí? Como las hojas caen de los árboles. Esa es la comparación que hace el profeta. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Verso 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Sí, de aquí entendemos la necesidad que el hombre tiene de ser despertado por la gracia, de ser despertado por el amor, de ser despertado por un Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre en sí mismo, como dice el verso 7, repito nuevamente: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Cuando Adán cayó, Adán fue separado, y con él toda la raza humana. Y no hay quien invoque, ni quien pueda despertarse para apoyarse en el Eterno, excepto que la salvación llegue y toque la puerta de su corazón. Vemos otro punto interesante que también en la Biblia se nos habla acerca del pecado y la necesidad de la regeneración. La regeneración es necesaria en todo el hombre, en toda la humanidad. ¿Y por qué? Porque todos pecaron y todos fueron destituidos de la gracia de Dios. Así es como lo presenta la palabra.
En Juan capítulo 3, verso 3, se nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La Biblia, el libro del pueblo, nos traduce de la siguiente manera, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Y nos dice así, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es poder mirar que hay un ser nuevo que se hizo presente! Antes era un Adán caído, en pecado, en condenación, que no tenía una identidad, que no tenía una relación con su Creador, pero ahora aquel que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido y dice, un ser nuevo se ha hecho presente. Eso es maravilloso, porque eso es lo que el apóstol Pablo, por lo cual el apóstol Pablo sufría. ¿Sí? Él dice, oh Gálatas insensatos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es lo mismo que estamos leyendo justamente en 2 Corintios 5, 17, en la versión bíblica, el libro del pueblo. Repito nuevamente, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Aquella maldad, aquella separación, aquella iniquidad, aquella barrera ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Maravilloso. Es por esto que se nos dice también en Gálatas, capítulo 6, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Justamente este es el mensaje del apóstol Pablo cuando le habla a los romanos y dice, de tal manera que toda boca se cierra y todos quedan bajo pecado. Todos pecaron, todos destituidos, pero aquí es donde se abre la puerta de la salvación. Aquí es donde viene la gracia divina a manifestarse y a tocar el corazón de los hombres. De tal manera que nosotros podamos entender, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, el judaísmo, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ni tampoco el gentil. Uno puede decir, no, yo no soy judío, la ley no fue para mí, entonces yo no pequé. Y el otro dice, bueno, pues yo soy judío y yo soy santo porque tengo un pacto. Y entonces el apóstol dice, ni una cosa ni la otra. Todos quedaron encerrados bajo pecado. Y aquí lo único que vale es la nueva creación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.